invitar a mi primer y a mi único invitado de la noche, es el doctor, el internacionalista Ramiro Escobar, que es magíster, que tiene un magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es columnista del Diario de la República y es docente de Relaciones Internacionales de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un gusto estar acá. No tan buenas. Bueno, todos los días hay tumultos en el Perú y en el mundo, ¿no? Pero lo de Pacheco ya no es un tumulto, ¿no? Bueno, es una situación que se pinta como bastante ridícula, ¿no? Pintoresca, ¿no? Sí, y creo que se debería aclarar, obviamente, ¿no? De dónde salía ese dinero, por qué estaba allí. Ya. Pero tú le crees al señor Pacheco que esos $20.000 sean producto de sus ahorros como funcionario público. Ahora, ¿cómo hacen? ¿Le pagan el dinero a Pacheco en un sobre o se lo depositan en cuenta para...? Yo no tengo idea de eso porque nunca he trabajado en el Estado, pero suena bastante extraño, ¿no? Porque es bien raro, ¿no? O sea, porque normalmente cuando tú entras a la gestión pública te abren una cuenta y te depositan tu sueldo en la cuenta. Pero Pacheco a la Fiscalía le ha dicho que esos $20.000, ya, o sea, eran producto de su sueldo. Era como que si le dieran su sobre ahí en efectivo nomás, ¿no? Como si fuera un cambista. ¿O será que el señor Pacheco era cambista en las noches y no nos ha dado cuenta? Bueno, es bien raro eso, ¿no? Es rarísimo, Siendo ¿no? secretario de la presidencia, que hacía ese dinero allí, ¿no? Ok, sí, es bien raro, es bien raro. De todos modos, ojalá que la Fiscalía lo aclare, ¿no? Porque sería importante dilucidar ese tema. Que él mismo lo termina de aclarar también, ¿no? Sí, Porque bueno, esa explicación parece insustentable, pues poco consistente, ¿no? sí. Por decirlo menos. Ahora, quiero pasar al tema internacional, porque el día de hoy se ha acumulado toda la parte internacional, sobre todo porque tenemos un montón de problemas, pero lo más resaltante que tiene que ver con el Perú es el caso de Evo Morales, y quiero empezar con eso contigo. Sí. Morales ha sido declarado por la Comisión de Relaciones Exteriores que preside obviamente el Congreso, que tiene el Congreso, como persona no grata. Para fines prácticos, ¿para qué sirve declarar a una persona no grata desde la Comisión de Relaciones Exteriores? Bueno, de momento eso es algo simbólico, ¿no? Ah. Y obviamente tiene una fuerte carga política, ¿no? Porque antes han venido por acá también haciendo política de manera explícita Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, el grupo Vox de España, y yo no recuerdo que haya habido un pronunciamiento de ese tipo. Claro, fue antes que se elige este Congreso, ¿no? Pero se supone que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tiene que trabajar en tándem con la Cancillería, ¿no? Tiene que, por más de que haya un distinto signo político, lo que se tiene que pensar ahí es en la estabilidad del Perú, en las relaciones exteriores. Entonces, esto suena como algo un poco forzado, a pesar que yo creo personalmente que el presidente Evo Morales ya ha venido demasiadas veces y ha pronunciado una serie de palabras que causan escozor acá, pero también lo hizo Leopoldo López, también lo hizo Andrés Pastrana, también lo hizo Jorge Tuto Quiroga. Entonces, pero ¿por qué tendríamos un doble mensaje? Porque parece que la Comisión de Relaciones Exteriores, que supuestamente debería trabajar con la Cancillería, sí, no trabaja articuladamente. eso debería ser, ¿no? En todo caso, podrían hacer algún tipo de gestión interna con la Cancillería, con el Ministerio del Interior, y expresar su preocupación y ver cómo se puede manejar este asunto, porque cuando una persona ingresa por negocios al Perú, como puede haber sido el caso de Evo Morales y de los expresidentes anteriores, o sea, sí puede hablar de lo que desee. Cuando ingresa como turista tiene, digamos, posibilidades más limitadas, pero nada de eso se ha precisado y parecería que esto es más bien una expresión política de quienes están en desacuerdo con el personaje, ¿no? Y lo mismo se podría haber hecho si es que la comisión estuviera llena de más, digamos, miembros de Perú Libre con respecto a otro personaje que no sea el gusto político de ellos. Entonces, yo creo que las relaciones exteriores no se pueden manejar así, ¿no? Tienen que ser un poco más neutras, ¿no? Evidentemente son relaciones políticas también, Claro. pero hay que ser muy cauteloso en eso, ¿no? Pero, o sea, es como que se está improvisando en el tema comunicacional, sobre todo en la parte de política exterior, porque, o sea, a ver, Morales seguramente no es un angelito, pero rescato lo que tú dices. O sea, lo hacemos con Morales, pero no lo hacemos con Leopoldo López o no lo hacemos con determinado grupo, dependiendo el lado político donde estemos, ¿no? Ahora, yo debo expresar, obviamente, que yo estoy en completo desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, para que no se interprete que yo digo por qué no hicieron nada en el caso de Leopoldo López, que digamos, yo tengo algún tipo de simpatía con el gobierno de Venezuela, para nada en absoluto, y ahí están mis columnas, ¿no? Sucesivas sobre el tema,
Pero, digamos, si uno mide, digamos, en la presencia del personaje y lo que dice, tú te acordarás que Leopoldo López estuvo en Arequipa con Keiko, habló claramente de política interna, lo mismo hizo Andrés Pastrana, que está involucrado en los Pandora Papers, y también Jorge Tuto Quiroga, que también es presidente de Bolivia, con Evo Morales. Entonces, yo creo que cuando alguien viene a un país de visita, puede hablar de la política interna de su país, ¿no? Pero hablar abiertamente de lo que pasa en el país suena por lo menos poco elegante, ¿no? Y todos, o la mayoría de estos personajes que señalan, lo han hecho. Ahora uno puede decir, bueno, pero no es lo mismo Evo Morales que Leopoldo López, alguien que ha sido perseguido. En efecto, pues, a Leopoldo López lo llevaron a la cárcel con argumentos insulsos, ¿no? Y sin dejarlo que se defienda, pero digamos, claro, su presencia acá es lo que importa, eso es lo que hay que analizar. es lo que representa, ¿verdad? Es lo que representa. Exactamente, y qué es lo que está diciendo acá. Y en eso creo que tanto quienes vienen de visita como expresidentes, y también en el caso de Leopoldo López es un dirigente político, pero quienes vienen de visita tienen que ser cautelosos con lo que dicen, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes expresarte, ¿no?, de una manera tan directa sobre lo que está ocurriendo en el Perú, cuando sabes además que hay una, como tú lo has mencionado hace un momento, una situación política muy turbulenta, ¿no? Claro, es un tema de tino también por parte de los visitantes, por parte del Perú, ¿no? O sea, los expresidentes de diferentes países. Ahora, algo que también te quería preguntar, Sí. que seguramente Morales es parte, ese es el tema del señor Castillo, por ejemplo, al momento de querer designar embajador en Venezuela. ¿Cuál es su punto de vista? Porque, a ver, yo tenía diferencias bastante con un amigo. Me decía, oye, ¿cómo va a ser posible que el señor Castillo quiera designar un embajador en Venezuela al margen de quien se llame, sea Pepito, sea Juan, sea Alfonso, sea Alonso? Pero, o sea, desde la fundación en que PPK se tomaba las fotos con los chicos en el Grupo de Lima, que me parece bacán. O sea, a ver, yo quisiera de verdad tomarme unas fotos como lo hacía PPK, ¿entiendes? Con mis amigos, ¿no? Poniéndome el terno, la corbata, pero, o sea, al margen de eso, el resultante de lo que hizo el Grupo Lima es nulo. O sea, nada. Bueno, Bajo mi apreciación, en el tema de que cuando tú ves cuántos migrantes acá, venezolanos, ¿no?, que están espantados por un régimen seguramente de hambruna, pero no se hizo nada. Y ahora, ¿con quién debería conversar el Perú? O sea, con este señor que se dice ser presidente de ¿cómo se llama?, de Venezuela, y nombra al señor Carlos Escul como embajador, pero no tiene ningún poder, o con el gobierno de facto, o con la dictadura del señor Maduro. bueno, ese es un problema real, pero la propia realidad también te lo define, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, ¿no?, ¿cómo surge la figura del presidente interino Guaidó? Claro, cuando se extrema la situación en Venezuela y Guaidó era presidente de la Asamblea que después fue desconocida por Maduro cuando Claro. nombró a la Asamblea Constituyente para no ser ninguna constitución, ¿no? Sí, claro. Una suerte de opereta política que solo buscaba quitarle el poder a la Asamblea venezolana, que es el equivalente al Congreso, la Asamblea Nacional. Ahora, y fue reconocido por cerca de medio centenar de países, eso es cierto, pero en los hechos, como tú comentas, no tenía un poder efectivo. Lo único que pasó fue que en el Reino Unido se congelaron algunas cuentas del gobierno venezolano, pero más de eso no. Claro. Y entonces, con el paso del tiempo, ¿qué ha pasado? Con el que ha ocurrido cuando han pasado los meses, que en realidad, primero, él dejó de ser presidente de la Asamblea. Segundo, hay un grupo de contacto que es un grupo distinto al grupo de Lima, que está formado por la Unión Europea, por Uruguay, por Costa Rica y por Bolivia, que también estuvo en el grupo de Lima, pero también está allí, y Costa Rica también está en el grupo de Lima, pero también está allí. Entonces ahora la atención internacional para ver qué se hace con Venezuela está transitando más por el grupo de contacto. Y la propia oposición venezolana, cuando ha ido a México a reunirse con los representantes de Maduro, está reconociendo a Maduro como presidente. Eso es algo que no se puede ignorar, ¿no? Ellos mismos reconocen como interlocutor a un representante de Maduro. Ahora esa negociación está bloqueada, ¿ya? Pero no significa que no puede continuar, y ya tuvo un logro que fue hacer entrar ayuda humanitaria para la pandemia en Colombia. Entonces creo que el Grupo de Lima en realidad creo que ya no va a tener mayor efecto. Sirvió para presionar política y diplomáticamente, pero en los hechos no logró cambiar prácticamente nada. Pero pues, para ¿no? fines prácticos, lo que siempre he dicho es, los partidos se ganan con goles. Tú metes un gol, Obvio. y en el sentido de que
cuando tú necesitas, por ejemplo, tener la información de las personas que están acá, los venezolanos que están acá en el Perú, necesitas tener el acceso a la embajada, es decir, digamos, ¿cómo hago yo el intercambio de información? Si tienen antecedentes, no tienen antecedentes, de dónde vienen, cómo tramitan sus títulos, cómo sacan sus constancias domiciliares, etcétera, de Venezuela acá. Entonces teníamos a Carlos School, que la verdad es que yo no tengo nada en contra de Carlos School, pero la verdad es que, o sea, no tenía absolutamente ningún contacto con el gobierno de Venezuela. O sea, era un gobierno artificial el gobierno de Juan Guaidó. O sea, digo, administrativamente no era factible. Y además nunca rompimos relaciones con Venezuela, ¿no? Hay un cónsul acá, antes había un encargado de negocios, son relaciones bajadas de nivel, eso sí, pero Claro. incluso ha habido intercambio de información policial, e incluso ha habido vuelos de retorno de algunos venezolanos, pocos, pero ha habido. Creo que no era prudente de parte del Perú romper relaciones con la cantidad de venezolanos que había acá, ¿no? O sea, al margen de la postura ideológica, porque, por ejemplo, China, por ejemplo, tiene una postura que no es la misma que tienen los Estados Unidos o que tiene el Reino Unido o que tiene diferentes, digamos, países. Pero a nadie se le ocurriría una locura decir que si China es, por ejemplo, es una dictadura o es un modelo, digamos, que no es democrático en su totalidad, romper relaciones con China, pues, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos con Venezuela y no lo hacemos con China? O sea, no entiendo. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y yo siempre me digo, la hago. pregunta de fondo, ¿no? Claro, porque a ver, ¿en qué país se vulneran los derechos de la gente? Arabia Saudita. Pero si tenemos relaciones con Sí, Arabia claro, Saudita. y Estados Unidos también. ¿no? Ya. Tenemos relaciones con China o también se vulneran los derechos. O sea, Obvio. si uno midiera las relaciones exteriores bajo ese parámetro, ¿no? Entonces, No haríamos relaciones con nadie. o con pocos países, o dejaríamos de tener relaciones importantes, no puede dejar de tener O nos relaciones cortarían con China. nosotros las relaciones. Yo creo que Sí, mejor ¿no? sería nosotros, ¿no? Entonces, eso habría que sincerarlo un poco y a mí me parece que lo más viable para Venezuela es lo que está pasando ahorita, que hasta Joe Biden ha cambiado un poco de posición y me parece que se va a empujar una negociación por el lado del grupo de contacto que siempre propuso una transición pacífica y no apelar tanto a la presión política. Creo que el Grupo de Lima cumplió un papel, pero me parece que no es que lo quieran hacer desaparecer, sino que parece que por causas naturales va a desaparecer. Va a ¿no? fallecer por causas naturales. Porque ya no tiene mayor sentido. Porque ya no hay nada que pueda hacer, por lo menos. Y bajo esa óptica, muchos amigos me decían, oye, el gran sentido de que Trump haya perdido básicamente en la elección, porque él prometió, ¿no?, a los estadounidenses devolver Venezuela y no lo pudo hacer. Claro, lo que pasa es que Trump, con su mentalidad de empresario, Ya, buscaba, como tú dices hace un rato, meter goles, ¿no? claro. ¿no? Entonces él se movía de manera oportunista. A ver, aquí yo puedo mostrar al final de mi periodo un logro. Logré que vuelva la democracia de Venezuela, pero no fue. Y Claro. ojo, además hay que decir algo del Grupo de Lima, Bruno, ¿ya? Y es que muchas personas, o algunas por lo menos, se confunden y creen que el Grupo de Lima estaba de acuerdo con una intervención militar. Nunca fue así. Y es más, la Cancillería peruana fue muy clara en eso siempre. Estamos de acuerdo con una transición pacífica, hay presión política y diplomática, eso se veía en los hechos, pero la línea roja era una intervención militar, algo que justamente insinuó el gobierno de Trump en algún momento. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial porque en el segundo bloque yo quiero hablar acerca de Chile. Chile no? ya está en segunda vuelta. Parece un cálculo de lo que pasó en el Perú. Otra vez Chile se va a polarizar en medio de un proceso que tiene un ausentismo pero brutal, ¿no? Creo que tiene solamente el 50 o el 40% de las personas que han ido a votar, de todo ese 100%. Recordemos que en Chile la votación no es obligatoria, ¿no? No tiene multa. Bueno, acá tampoco, pero tiene multa. Entonces volvemos después de la pausa con Ramiro Escobar acá en Sin Filtros. Bueno, se ha configurado una situación de tensión electoral. Yo hoy día publico una videocolumna en La República sobre eso justamente, porque se estaba enfrentando la extrema derecha representada por Kast y la izquierda representada por Boric. Hay alguien más a la izquierda de Boric, que es Eduardo Artés, que incluso es alguien pro Corea del Norte, ¿no? Boric no es así, es un candidato más ambientalista y feminista, mientras que Kast sí está a la derecha de Sebastián Sichel, que era el candidato de Piñera. Es un caso similar al de Vox en España, porque los representantes de Vox, varios de ellos por lo menos estaban en el Partido Popular y se salieron para formar un grupo de ultraderecha. En el caso de Kast es una situación parecida. Un grupo que estaba en el frente de Piñera se sale y forma el Partido Republicano y tiene como candidato a Kast, que ya se había presentado antes, ¿no? Y tiene propuestas extremas como una zanja en la frontera norte para manejar la migración,
no reconocer los derechos de la comunidad LGTBI, que es algo que ha avanzado en Chile, tampoco ampliar los derechos de la mujer. Entonces, una serie de cosas que se sintetizan en su lema orden, seguridad y libertad, pero ese orden suena a mejor no cambiamos nada, y eso creo que en Chile es muy arriesgado. Pero a ver, lo que no entiendo son los tiempos, porque entiendo que la figura de Piñera está recontra deslegitimada, recontra gastada, ¿no? Sí. A ver, el tema de todas las protestas que pasaron por el tema de la nueva constitución, que fue una locura, ¿verdad? Pero no solamente eso, después vinieron los papeles que le encontraron acerca de empresas offshore, ¿no? Y Así ahora, entiendo que esto va sobre el ataque sobre la derecha, pero ¿cómo es que un candidato supuestamente recontra, digamos, ¿no? Observado, deslegitimado, como Piñera, el presidente, la misma derecha luego más extrema logra colocar al primer lugar, o sea, a una persona como José Antonio Kast? No entiendo ahí, porque, o sea, bajo la lógica, eso sería, si nosotros criticamos a la persona de derecha, le damos duro por el tema de todas sus ayudas, empresas offshore, lo lógico sería que uno de izquierda, normalmente, lo que pasa acá en el Perú, pase a segunda vuelta con el primer puesto, pero en Chile no ha pasado esto, ¿no? Claro, ahí creo que hay una explicación que puede ser interesante compartirla con los televidentes, ¿no? Piñera, no Piñeira, es Piñera. Ya, Piñera. Okay. Piñera representaba la derecha más tradicional. Claro. ¿Ya? Y él, al comienzo, era muy resistente a las protestas y sus actitudes fueron bastante duras, porque incluso acuérdate que hubo más de 30 muertos en Chile, mucha gente que perdió un ojo, y también hubo serios excesos en las protestas. Pero luego Piñera se ayornó un poco, ¿no? Y aceptó las demandas, o parte de las demandas de la marea social. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Y esto es importante entenderlo. Cuando se da un proceso de este tipo en un país, una enorme marea social que produce una asamblea constituyente llamada Convención Constituyente ahí, y que nos conduce a una elección que es tan distinta que tendrías que retroceder hasta el año 70, más o menos, cuando fue elegido Allende, para que encuentres un símil en el sistema democrático chileno. Entonces hay mucha gente que va a temer este momento. Y en parte lo teme porque ha habido serios disturbios con violencia, a mi juicio, injustificada, ¿no? Incendios, saqueos. Entonces, cuando hay temor porque se produjo el cambio, pero tú no sabes bien a dónde va a ir ese cambio, has visto violencia, entonces aparece alguien y levanta la bandera del orden, ¿no? Y dice, miren, y eso es lo que le está diciendo Kast, yo voy a dar seguridad, voy a evitar el terrorismo, etcétera. Entonces, es tentador para las personas que están temerosas, que podrían ser más de las que votaron por Piñera, ¿no? Muchos de los votantes de Kast no creo que sean exactamente derechas, sino son simplemente personas que están con un temor porque sienten que se enfrentan a lo desconocido. En medio del caos sale una figura autoritaria, una figura Exacto. de autoridad que dice, se acabaron los saqueos, se acabaron los incendios, de ahora en adelante el que mando soy yo. Claro, esa es un poco la figura, ¿ya? Es decir, necesitas que te protejan y yo prefiero confiar en este señor que va a poner orden en medio del caos, frente a este otro señor que viene, joven además, de esta marea social, pero aquí no hay que olvidarse de algo. Esa marea social finalmente tuvo efectos políticos concretos. Y yo creo que si ganara Kast, por ejemplo, es muy probable que la marea social volvería a estallar. Si ganara Boric, también podría pasar eso, porque nunca un gobierno, lo estamos viendo acá y en otros países, cumple con sus promesas. Pero me parece que en ese momento es la disputa entre la renovación, que ya ha tenido algunos logros, y el conservadurismo, que se resiste prácticamente a cualquier cambio. Claro, en todo caso tenemos un escenario muy complicado en Chile, porque la verdad no se sabe qué va a pasar. ¿Cuáles serán las alianzas que tengan los diferentes, por ejemplo, las dos diferentes personas, José Antonio Kast y Gabriel Boric, con los otros grupos ideológicos, ¿no? Y hay algunas sugeridas, ¿no? Y estas se ha hecho de manera explícita en algún caso. No, seguro. Inclusive yo veía un titular, porque tenían miedo a las personas en Chile sobre un neo-pinochetismo, ¿no? Porque José Antonio Kast habla sobre anular el tema del matrimonio, digamos, matrimonio igualitario, pero sin embargo sale un artículo diciendo Chile da el penúltimo paso hacia la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Claro, es que ese Entonces es el tema, es ¿no? como que Ese es es como el tema, ¿no? idas y vueltas, ¿no? O sea, yo pienso y creo que opino que Chile se había vendido como una sociedad mucho o como las pocas sociedades, digamos, un poco más avanzadas de Sudamérica, por lo menos, ¿no? De Latinoamérica. Entonces que estaba a un paso más adelante. Pero en las últimas acciones, o sea, en vez de dar un paso adelante, pareciera que quiere dar un paso hacia atrás, ¿no? No solamente con el tema de las protestas, que son legítimas seguramente, sino con este polarismo que caracteriza a Sudamérica, porque si hay algo que caracteriza a Chile, a Perú, a Colombia, a Bolivia, que son parecidos, son este polarismo o bipolarismo que hay entre las elecciones, ¿no? O sea, llámese acá. Seguramente el señor José Antonio Kast contra Gabriel Boric, seguramente no es lo mismo que Castillo contra Keiko, pero en el fondo, con matices, es el mismo escenario, ¿no? Solamente adornado de diferente manera bajo una circunstancia distinta, ojo. Yo diría que los personajes son distintos, pero la atmósfera es similar. ¿Ya? En toda la región, en Colombia, por ejemplo, va a haber elecciones el próximo año, ¿no? Y se van a enfrentar los uribistas contra Gustavo Petro, que es el candidato que tiene mayor opción. Si Lula se lanza en Brasil, que es lo más probable, se va a enfrentar a Bolsonaro o a algún representante de Bolsonaro. Ahora estamos viendo Chile, vivimos acá y seguimos viviendo ese momento. Hay una resistencia contra las élites políticas muy fuerte en toda la región. ¿Habrá un renacimiento de la izquierda latinoamericana o no? ¿O es otro modo de pensar? ¿O es otra forma de ver las cosas? ¿O Mira, estamos ante un panorama distinto? Mira, hay una cosa que se suele decir y se suele hablar de la teoría del péndulo, ¿no? Ahora no vamos para la derecha, no vamos para la izquierda. Yo nunca he sido tan devoto de esa teoría, ni creo que en ciencia política hay que tener devociones así cerradas, ¿ya? Pero yo nunca creo que el péndulo se mueva tan así. Y un añadido importante, y esto justo lo comentaba un colega chileno, Francisco Aravena, él decía, en realidad la gente no vota por tal o cual candidato porque sea de derecha o izquierda, sino porque busca opciones, ¿no? En el menú. Claro, y dice, bueno, a ver, después de años de liberalismo, neoliberalismo, donde me piden que yo haga mi propio emprendimiento y no me resultó, y el sistema, esto influyó mucho en la pandemia, ¿no? El sistema de salud pública no funcionó, entonces, bueno, tengo que acudir a alguien que me garantice por lo menos lo mínimo, ¿no? Entonces, los votos, el viento electoral se mueve no tanto por una cuestión ideológica, sino por lo que representa a cada persona. Y lo que está pasando es que sí creo que hay una crisis de la élite política latinoamericana en general, ¿no? Que hace que la gente busque opciones distintas. Y eso es lo que se está viendo en Chile. Los partidos de la concertación, los partidos por la democracia que gobernaron durante 20 años, han quedado subsumidos, no en la insignificancia, pero una cuota bastante menor, ¿no? Y ahora los dos candidatos no pertenecen a la política de hasta hace pocos años, ¿no? Tal vez esta pandemia haya terminado, como dicen los políticos, de desnudar las falencias de casi todas las cosas. Eso lo has metido en una licuadora con una crisis de representación que ya veníamos arrastrando antes de la pandemia. Por ahí va la Entonces, tal vez el ciudadano latinoamericano promedio en común ha orquestado en su cabeza, ha dicho, a ver, partidos tradicionales, pandemia, crisis sanitaria, y ha identificado la crisis sanitaria, humana, social, económica, con los partidos tradicionales. Hay una crisis de representación en Latinoamérica, entonces. Sí, por supuesto. Y mira, tú lo que estás viendo en Chile ahora, por ejemplo, la macroeconomía chilena siempre ha sido boyante, sostenible, consistente. Pero hay que ver el día a día de la gente. ¿Cuánto te cuesta estudiar en Chile? Es carísimo. Ni la educación ni la salud son totalmente gratis. No, pues. O sea, la mitad de la población ganaba menos de $600, que es poco para vivir en Chile. No había una equidad que produjera una sensación de satisfacción generalizada, pero se da la ilusión de que estamos bien. Es decir, ¿qué es lo que hemos tenido en el mundo, no solo en América Latina? Una economía más del consumo que del bienestar, ¿ya? Tú puedes comprar, puedes tener tarjeta de crédito, pero como me comentaba un amigo chileno, puedes subir y después te puedes caer igualito, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando hay una pandemia? Se desnuda pues la situación, como ocurrió entre nosotros, y tú ya veías que el sistema de salud pública estaba con el agua acá y bastó una ola y lo tapaba, y lo que vino no fue una ola, sino un bolón. Entonces, en esas condiciones se busca opciones distintas, ¿no? Y eso no solamente de Chile, acá en el Perú, de Colombia, de México y un montón de cosas nos habían inclinado hacia una economía que solamente era consumo, ya, pero al final servicios básicos
que debería tener acceso, o que debería tener acceso cualquier ciudadano. Sin importar que sea chileno, peruano, venezolano, boliviano, lo que ustedes quieran, es por lo menos el derecho a la salud, que es un tema importantísimo, el derecho a la educación. O sea, hay dos cosas que yo no estoy dispuesto, o sea, bajo mi opinión, a negociar mucho con el sector privado, ¿ya? El tema de la educación y la salud. Yo creo que sí, el Estado tiene que garantizar esos derechos, porque los cuales, si no los garantiza, tenemos lo mismo que nos pasó en plena pandemia. Si no tenemos un seguro social adecuado o un seguro de salud, pues la gente se muere. Y eso es un tema, no es un tema de dinero. El que tiene poco o el que tiene mucho, tiene que tener la capacidad de curarse, ¿no? Fíjate, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que es un liberal, ¿no? Un liberal paradigmático incluso en el mundo, ¿no? O uno de los liberales paradigmáticos. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, él dijo en una declaración medio dramática, dirigiéndose a los franceses, que se estaba dando cuenta de lo importante que era tener un servicio de salud pública de calidad. Entonces, si un país no tiene eso, por lo menos en niveles manejables, viene una situación con la pandemia, para no hablar de lo que puede producir el cambio climático en el futuro, que puede ser crisis como esta o peores, o puede alimentar las pandemias, entonces no vas a tener una población contenta y no vas a poder manejar una tempestad como la que ocasionó la pandemia y que podría ocasionar todavía porque se prevé una tercera ola, ojo, ¿no? Entonces, creo que este momento político también hay que entenderlo por ahí. La pandemia desnuda ciertas certezas o algunas certezas que se creían inamovibles, ¿no? Ya, oye, muchas gracias Ramiro por haber estado en el programa. Yo te quiero agradecer porque hemos tenido una conversación, creo que nos ha podido clarificar el escenario latinoamericano, ¿no? Porque la gente seguramente está complacida en sus casas porque les has podido explicar si el señor Evo Morales viene, no viene, qué representa y sobre todo cómo va a impactar en el Perú la elección chilena, porque algo va a impactar. Si tienes a un candidato que quiere hacer un socavón y poner un cuartel a que los migrantes pasen o no pasen, que realmente esas cosas hay que ser bien paparulo como para plantear eso y como para realmente creérsela y hacérsela creer a la población. La migración no se puede tener con fronteras, o sea, no se puede establecer bajo murallas. Lo quiso hacer Trump y no lo pudo hacer. Bueno, él es un admirador de Trump, ¿no? Pero, por ejemplo, no, pero, o sea, digo, si tu jefe, el que tiene Chile, ¿qué porcentaje de plata tiene los gringos? Pues no tiene ni el 10%. Si Trump no lo pudo hacer, ¿por qué lo va a poder hacer? ¿Entiendes? Entonces, ahora, es lo que yo digo, si ¿no? me permites un par de apuntes finales sobre esto. Claro. Esta pregunta me la han hecho ya algunas veces, ¿no? A propósito de esta elección. ¿Cómo van a manejarse las relaciones en Perú si gana Boric o gana Kast? Mira, en general ese no ha sido un tema de campaña, ¿ya? Claro. No se ha hablado casi de ese tema. La única señal que tienes es esto de la presunta zanja que propuso crear Kast en la frontera, que eso podría causar pues una situación turbulenta pues inútilmente, pero creo que él va a retroceder de eso porque se ha dado cuenta que es una propuesta pues dislocada. Ahora, sí se puede prever que un gobierno de Boric sería más latinoamericanista. Por ejemplo. El tema de la integración, exacto, lo que siempre nos venden, ¿verdad? Exacto, y por ejemplo Chile ya es ahora un país asociado de la comunidad andina de la que se salió hace varios años. Claro. O sea, entonces apostaría por eso más Boric. Mientras que Kast no tiene mayor interés en el tema de la integración, ¿no? A nivel comercial quizás, pero no creo que sea alguien que apueste por la comunidad andina, por UNASUR. No es su tema, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el gobierno de Boric tendría más sintonía con el gobierno de Castillo que el gobierno de Kast. Eso sí me parecería evidente. Sí, pues bueno, nos acompañó el internacionalista Ramiro Escobar. Él es magíster en estudios culturales de la Católica y es columnista del Diario de la República.